Hola a todos, bienvenidos a esta sección de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Estamos conociendo a nuestros investigadores e investigadoras RC y hoy pues estamos muy contentos de poder contar con la doctora María del Carmen Collado Amores. Bienvenida, Carmen, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por animarte a participar, que como digo es todo un lujo. Carmen es investigadora en el Departamento de Biotecnología, concretamente del grupo de probióticos y bacterias lácticas en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, el IATA, del CSIC en Valencia, y fue reconocida con una RC Starting Grants para desarrollar el proyecto MAMI, proyecto que busca estudiar pues, el poder o el impacto de los microbios maternos en la salud infantil. Es correcto, ¿verdad? Sí, es así. Muy bien. Pues es un tema realmente interesante que creo que atrae mucha atención en la actualidad porque, bueno, pues tenemos maternidad, lactancia, salud, microbiota. Así que, bueno, pues estamos ansiosos de que nos cuentes en qué consiste MAMI, este proyecto. Pues este proyecto lo que busca es determinar cuáles son los factores que influyen en la microbiota materna que va a ser transferida a los niños, porque no solo heredamos los genes de nuestros padres, sino también estamos heredando las bacterias de nuestras madres en el momento del parto y luego el resto del núcleo familiar pues apoya a esos colonizadores iniciales. Pero es cierto que hasta el momento había muy poca evidencia de qué le ocurría a la madre, puesto que la mayoría de la investigación estaba centrada en el desarrollo de la microbiota infantil, pero realmente durante esos primeros años de vida la relación materno-infantil es muy estrecha y cualquier factor externo que pueda modificar la microbiota materna va a ser reflejada en el neonato, no solo en el contacto de la microbiota materna, sino también en la composición de la leche materna, puesto que la lactancia es el vínculo postnatal más importante, que además de proporcionar nutrientes, también es una fuente de transferencia de bacterias, de oligosacáridos y de componentes microbianos y componentes inmunológicos que también van a tener un efecto en el desarrollo de la microbiota infantil, de la modulación de su sistema inmune y por tanto en su salud a corto y a largo plazo. Y esta era un poco la idea del proyecto, buscar esos factores que influencian en la microbiota materna y que van a ser transferidos al neonato. Y esto además fue un poco también fue una experiencia propia, pues con mi primera maternidad. Durante la gestación, pues todos los cuidados se centraban en la gestante, en este caso en mí, y una vez el niño pues, nació, todo se centraba en el niño. Entonces pensé, oye, ¿qué pasa con las madres? Que al final estamos ahí y todo lo que nos pasa va a ser reflejado en nuestros niños. Y un poco ahí se desarrolló la idea y bueno, pareció interesante Europa y nada, gracias a ellos hemos arrancado con esta línea de investigación. Y creo que lo que comentas se refleja bastante en el acrónimo que utilizáis para el proyecto, no MAMI, que creo que bueno, pues representa bastante. Sí, es Maternal Microbes. Uh-huh. Y además MAMI, que para nosotros es mamá, mami. Sí, no es casualidad, desde luego. Imagino que no estás sola en este proyecto, ¿no? Que hay un equipo detrás, que habrá colaboraciones. No sé si nos puedes contar un poco, pues eso, quién conforma todo ese grupo de trabajo. Sí, esto, claro, para empezar a arrancar con esto necesitábamos una cohorte de nacimiento, que la cohorte de nacimiento ha sido realizada gracias a la colaboración de distintos hospitales en Valencia. Hemos trabajado en el Hospital Clínico, el Hospital La Fe, el Hospital Peset, el Hospital de Manises, y gracias a ellos hemos podido hacer ese seguimiento longitudinal materno-infantil desde el momento del parto en diferentes tiempos hasta los 24 meses de vida. Y la verdad es que ha sido un gran proyecto, en números quizás no tan grande como otros estudios longitudinales, pero es cierto que no había mucha tradición aquí en la Comunidad Valenciana de este tipo de estudios y en este caso hemos sido pioneros en este aspecto y la verdad nos ha abierto pues muchísimas otras líneas porque por ejemplo estamos trabajando ahora con una cohorte en prematuros, también estamos trabajando con gestantes y luego también a nivel nacional, puesto que también colaboramos con diferentes hospitales en Barcelona, hemos hecho cositas con hospitales en Madrid, o sea que todo esto está haciendo que haya una colaboración entre la investigación clínica o los clínicos, los que hacemos investigación más básica y por supuesto las familias, porque
muchas de estas familias incluso han contactado con nosotros adrede para, oye, quiero participar en vuestro estudio, nos gustaría saber, y la verdad es que ha habido una acogida muy grande. Y luego que no tengo palabras para también mi equipo, el trabajo de todo mi equipo, investigadores predoctorales, postdoctorales, estudiantes y técnicos que han pasado por nuestro laboratorio, que la verdad es que sin ellos no hubiéramos podido hacer nada de lo que hemos hecho. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta de todo este equipo, que muchas veces no es fácil de gestionar y de compaginar, pero la verdad es que ha habido muy buena acogida en todos los niveles. Seguro que todo ello se refleja en los resultados, ¿no? Porque hablábamos el otro día, me comentabas que ha sido como muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo de hacer granero, y ahora estáis en ese punto de analizar todo y ver pues a dónde nos ha llevado todo esto, ¿no? Hablando así en palabras más llanas, tenemos un tapón de datos, ahora tenemos muchos más datos de los que hemos podido avanzar, porque realmente los primeros años del proyecto fue el seguimiento de la cohorte, ir detrás de las familias, que nos recogieran todas las muestras, hacer los seguimientos de cuestionarios de alimentación, de los datos de crecimiento de los niños, enfermedades, todo esto en colaboración con los hospitales. Entonces eso ha sido el montón que ha retrasado de algún modo el luego poder trabajar con esos datos y esas muestras, que fueron los últimos 2 años. Entonces ahora tenemos un montón de información que estamos ahora sacando pues poco a poco, porque también la pandemia del COVID nos ha destrozado un poco el seguimiento normal y el calendario de publicaciones, pero bueno, destacar que hemos completado 2 tesis doctorales durante el proyecto, que ya hemos publicado parte del trabajo y ahora queda lo gordo, lo más importante, que son las trayectorias completas de los niños en los 24 meses y de la influencia materna. Muy bien, pues muy interesante. Pues sigue vivo el proyecto y ahí estamos esperando. Sí, porque más que un proyecto, Diego, esto ha abierto una línea de investigación, porque en sí el proyecto sí tiene unos objetivos concretos, pero cada vez que hemos ido avanzando han ido surgiendo más preguntas, hemos tenido cada vez mucha más información, ahora tenemos la posibilidad de comparar con niños prematuros, tenemos también parte de información de lo que ocurre antes, durante gestación. Entonces yo creo que todo esto al final, este proyecto, esta idea se ha transformado en nuestra línea de investigación y en nuestra especialización, porque estamos trabajando en este aspecto y creo que aún nos quedan muchos años por delante para trabajar en esto. Entonces doy gracias al IRC de habernos proporcionado esta oportunidad, no solo para investigar en lo que yo quería investigar, sino para también crear un equipo de investigación, unas colaboraciones y una línea de investigación sólida, que además también nos ha posicionado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y eso la verdad es que es una oportunidad excelente. Pues sí, y creo que eso es lo bonito y la forma de trabajar en ciencia, ¿no? Es decir, que por mucho que se conceda un proyecto, muchas veces que se conceden acotados a un tiempo concreto, una financiación que es lo que es y ya no se puede más, pero bueno, cuando realmente cuaja y cuando realmente la idea es potente, no termina ahí, ¿no? Lo que tú dices, es decir, esto ya es una línea de investigación y quedan muchos años por delante hasta, bueno, pues exprimir todo el jugo que se pueda a un tema tan fascinante como es este, ¿no? Sí, porque además, Diego, yo creo que cada vez también se pone más de relevancia la importancia de la alimentación y la salud. Y sabemos algo de lo que ocurre cuando somos adultos, pero la importancia de la alimentación materna y la alimentación infantil en los primeros años de vida es crucial. Y todo ello relacionado con la microbiota, que además también, como comentábamos, es un marcador muy interesante, porque al final las bacterias tapizan todo nuestro organismo, están en todos los lugares del ser humano, y el efecto que ejercen también en nuestros genes es muy potente. Entonces todavía desconocemos hasta el momento, la mayoría de la investigación y evidencia científica sobre la microbiota y la salud estaba relacionada en enfermedades, pues en obesidad, en problemas de colon irritable, de problemas inflamatorios, autoinmunes, etcétera. Pero ¿qué ocurre en los procesos normales del desarrollo? ¿Qué ocurre en condiciones normales? Entonces eso creo que ahora es un momento muy importante para proporcionar este tipo de datos, y además hay una necesidad. Y yo creo que bueno, ahí estamos nosotros y intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos. Pero sí que es cierto que es algo muy novedoso, muy importante, y algo en la que además con un gran impacto en la sociedad, porque todas las madres y todas las familias nos preocupamos de la salud de nuestros hijos.
Entonces yo creo que sí, que es algo muy, muy novedoso esa relación y esa interacción alimentación, microbiota y salud. Sí, no sé. Binomio que ahora metió un término más en la ecuación, ¿no? Que es la microbiota y que Sí, tantísima relevancia se está viendo que tiene, como tú dices, en la enfermedad y en la salud también, y en ¿no? la En salud. ese estado Ujú. también, Sí. digamos, normal base. Muy bien, pues comentabas, ¿no? Y hablabas de alimentación. A mí me surgen preguntas con respecto, pues, por ejemplo, a la lactancia materna, ¿no? Es un tema del que también se habla mucho. Yo es cierto que a lo mejor no estoy tan familiarizado, pero sí que lo veo en las redes, lo veo en los medios, las Mm. distintas corrientes de pensamiento, pues que nos hablan a lo mejor del tiempo que tiene que durar esta lactancia, si hay que introducir o no, o cuándo hay que introducir alimentación complementaria. No sé qué opinas tú de todo esto, como decías antes, con tu experiencia como investigadora, pero también como madre, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor también al respecto de las fórmulas infantiles, etcétera, todos estos temas que se unen al aspecto de la Madre mía, lactancia. Diego, has dado en la pregunta clave de que todo el mundo que trabajamos en el área tenemos. Mira, por mi Ujú, experiencia propia, bueno, yo soy madre de 3 hijos, en cada uno de los 3 la introducción de la alimentación complementaria ha seguido un patrón diferente por ujú, recomendaciones de ese momento. Entonces, ujú, realmente no hay un estándar establecido y va cambiando. La Organización Mundial de la Salud y otras entidades a nivel nacional e internacional sí que recomiendan el seguimiento de las lactancias maternas sobre 6 meses, incluso mucho más allá con la alimentación complementaria. Se recomiendan hasta los 2 años. Pero claro, esto son recomendaciones. Luego la realidad es otra, porque en la realidad pues las mujeres tenemos que volver al trabajo sobre los 4 meses, llevar una lactancia no es tan fácil como parece. Muchas veces hay mucho estrés materno, se deja de producir y entonces eso genera aún más estrés que retroalimenta y al final es un cese de la lactancia. Es cierto que la lactancia materna es el alimento, es el alimento por excelencia y es lo mejor que podemos dar a nuestros niños, pero es cierto que la vida real hace que las lactancias sean mucho más cortas. Por ejemplo, en nuestra cohorte hemos visto que la mayoría de las mujeres cesan la lactancia materna en cuanto vuelven al trabajo. O sea, hay una caída muy grande de las lactancias que se complementan con mixtas y muchas de ellas directamente pasan a alimentación complementaria y fórmula. Existe también un gran debate en cuanto a cuándo y cómo se introduce la alimentación complementaria con el tema del desarrollo de las alergias a los alimentos, sobre todo a la alergia a la proteína de la leche o al pescado, los cacahuetes, etcétera. Entonces sí que sugieren que haya una alimentación complementaria, se introduzca la alimentación complementaria un poquito antes, en torno a los 4 meses, en paralelo al seguimiento de la lactancia materna, porque así la lactancia materna juega un papel como modulador. Entonces, tú estás introduciendo el antígeno que puede producir la alergia al mismo tiempo que controlas la respuesta del individuo, controlas el sistema inmune, lo educas de algún modo para que se pueda ir favoreciendo la tolerancia oral a ese antígeno. Entonces, ahora sí que se está sugiriendo introducir la alimentación complementaria un poquito antes en paralelo a la lactancia. Y el tema de las fórmulas, pues sí, hay también hay mucho debate, hay posturas muy extremas en este ambiente, pero es cierto que hay muchos casos en los que no es posible un seguimiento de la lactancia materna y en esos casos pues las familias tienen todo el derecho a poder elegir qué quieren darle a sus hijos. Y en la actualidad es cierto que existe una gran variedad de fórmulas infantiles que además también han evolucionado en los últimos años porque han intentado mimetizar la composición y la funcionalidad de la leche materna. Ahora podemos encontrar fórmulas infantiles con bacterias, con oligosacáridos, o sea, con componentes que se han descrito que son muy importantes, que se encuentran presentes en la leche materna, pero no se encontraban presentes en las fórmulas infantiles. Por tanto, yo creo que hay una evolución en paralelo del conocimiento de la composición de la leche materna y del desarrollo de las fórmulas infantiles. Pero es cierto que esos caminos no suelen cruzarse porque hay mucho debate y yo desde aquí creo que sí que se necesita esa combinación o esa interrelación entre los investigadores y las empresas, porque al final tenemos que intentar proporcionar productos adecuados con misma funcionalidad a las familias que no puedan seguir con las lactancias maternas. Pero es cierto que hay que promover la lactancia materna lo máximo posible, porque
no solo cubre los requerimientos nutricionales, sino también hay un montón de componentes bioactivos que se encuentran en él, incluso algunos que se descubren gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. Y además la leche materna es un fluido que va cambiando en función de las necesidades del bebé, cosa que no ocurre con las fórmulas. Entonces yo creo que desde aquí es intentar fomentar lo máximo posible los seguimientos de la lactancia materna, y a pesar de que no es sencillo, intentarlo porque el efecto para nuestros niños es muy grande. Pero desde aquí que tampoco las mujeres se sientan culpables de no poder hacer una lactancia, porque bueno, las fórmulas infantiles actuales se encuentran, o sea, la calidad de las mismas y la funcionalidad está muy bien diseñada, y bueno, la seguridad por supuesto está garantizada, y los efectos en el neonato también cada vez son menores cuando se comparan niños amamantados con niños de fórmula. Entonces bueno, que en ese aspecto que está todo bastante bien, pero sí que hay que hacer más investigación conjunta, creo yo. Es un área que todavía necesitamos fomentar más, sin ir a los extremismos, porque yo creo que los extremismos siempre son malos, pero sí que es cierto que al menos hay que sentarse en una mesa todos, sociedad, mujeres, clínicos y empresas, un poco para ver cómo podemos ayudar a nuestra sociedad. Eso es. Y también lo que se desprende de tus respuestas, ¿no? Buscando siempre el bienestar del neonato, pero también el de la madre y el de la familia. Es decir, aquí vamos todos juntos de la mano. Muy bien, pues sí, muy interesante. Ahí están los datos, ahí están las recomendaciones y ese deseo, ¿no?, de seguir profundizando en un aspecto tan relevante. Y otro tema, cuando hablamos de maternidad y cuando hablamos de microbiota y pensamos eso, en la salud de los dos, de madre y neonato, es el parto, ¿no? El tipo de parto. No sé si me equivoco, pero yo creo que cada vez hay más cesáreas, no tengo el dato, pero yo creo que cada vez hay mayor número de cesáreas. ¿Influye mucho el tipo de parto? No sé, parto por cesárea, parto natural, vaginal, parto en casa, ¿se sabe cómo puede influir todo esto? Mira, en cuanto a exposición bacteriana, un niño que nace por vía vaginal entra en contacto con toda la microbiota del canal vaginal materno y de la microbiota intestinal materna, porque hay cross-contamination. Pero claro, un niño que nace por cesárea no entra en contacto con ningún tipo con ninguna bacteria de la madre. Lo primero que entra en contacto es la ambiental o la del propio médico que está realizando la cesárea. Por tanto, ese primer inicio ya la exposición a bacterias es diferente. Y ya los primeros colonizadores son diferentes. Luego viene la segunda lección, que es la alimentación. Si seleccionamos lactancia materna o mixta o fórmula, esos colonizadores iniciales van a ser apoyados de forma diferente. Por tanto, nos encontramos con una gran variabilidad de organismos o de posibilidades. Si además sumamos que en las cesáreas también por la operación hay un tratamiento con antibiótico, esos pequeños colonizadores, esos iniciales colonizadores que entran, realmente van a estar muy sesgados por ese tratamiento con antibiótico. Luego ese niño va a tener un inicio con menor carga y menor diversidad bacteriana que los niños nacidos por vía vaginal. Y eso sí que se ha visto que ejerce un efecto muy importante y que incluso se mantienen durante los primeros 3-4 meses de vida, esas diferencias en cuanto a microbiota. ¿Esas diferencias tienen un efecto a nivel biológico? Pues parece que sí. Parece que el que hay en unas bacterias en esos momentos tan críticos de la vida frente a otras hace que nuestro sistema inmune madure de un modo diferente a otro. Y eso hace que diferentes estudios epidemiológicos hayan mostrado que nacer por cesárea aumenta el riesgo, no significa que vaya a pasar, aumenta el riesgo de desarrollo de ciertos problemas. Por ejemplo, aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de celiaquía, aumenta el riesgo de alergias, aumenta el riesgo de diferentes problemas autoinmunes también. Aumentar el riesgo, como hemos comentado, no significa que vaya a ocurrir, puesto que, como hemos dicho, el parto es el primer momento de exposición bacteriana, pero luego hay otros agentes ambientales y la alimentación que van a apoyar y van a modular esos colonizadores. Por tanto, no es lo mismo un niño que nace por cesárea, que es hijo único, que vive en un piso en el centro de la ciudad y que los padres son primerizos y higienizan todo, que un niño que
que vive con 3 o 4 hermanos, que tienen un perro y un gato en casa y que salen al parque porque viven en una zona residencial todos los días. El ambiente no va a ser el mismo a nivel de composición microbiana. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y también hay ahora mucho interés por un poco volver a las tradiciones. Se está poniendo muy de moda el volver a dar a luz en casa, con los peligros también que ello conlleva. Sí que hay algún estudio que ha mostrado que nacer en casa también modifica la microbiota. Claro, estamos hablando de que nacer en casa, el ambiente también a nivel de bacterias es diferente que en un hospital, donde hay una presión con antibióticos y componentes químicos que van a ejercer esa reducción en la microbiota, y al final también estamos en una sala de paritorios que al final es una sala de operaciones. Entonces, claro, el ambiente repercute en esa exposición a las bacterias. Entonces, sí que hay mucho interés un poco por saber qué hay. También se está investigando ahora el tema de las cesáreas, las diferentes cesáreas, porque no es lo mismo una cesárea de urgencia en la que ha habido un inicio del parto, que se ha desembocado la cascada hormonal, la cascada de inflamación y demás, y al final, por el motivo que sea, pues ha tenido que realizar una cesárea, que aquellas cesáreas que son las que más preocupan, en las que el médico te dice, vente mañana que hacemos la cesárea, cuando no ha habido todavía ni inicio de parto ni nada. Y cada vez se está demostrando que esa cascada hormonal de inicio del parto y demás es muy importante para activar ese sistema inmune del feto, que cuando nace pues se va a encontrar con otro medio diferente, porque pasa de medio líquido a medio gaseoso. Entonces, de algún modo el sistema inmune, esa inflamación y esa cascada le está activando para que esté alerta de ese nuevo cambio, que no ocurre en una cesárea programada, donde no existe ningún tipo de desencadenamiento de parto ni nada. Y sí que se están viendo que eso tiene una influencia en la microbiota, e incluso tiene una influencia luego en el desarrollo del comportamiento y el neurodesarrollo del neonato. Y aún sabemos muy poquito, pero estoy segura que en los próximos años vamos a conocer mucho más. Así como también las diferentes intervenciones que ocurren en los momentos del parto, pues el uso de oxitocina sintética para acelerar los partos, por ejemplo, las intervenciones de que no te puedes mover, que te monitorizan. Entonces, un poco ahora lo que se está buscando en los hospitales es reducir esas intervenciones, hacer planes de parto para un poco que las mujeres puedan elegir cómo lo quieren hacer, siempre en un entorno de seguridad para ambos, para los niños y para las madres. Pero sí, aún hay mucho por conocer y saber. Todo un mundo entre lo que se sabe y lo que se va a saber, desde luego, pues eso, todo un mundo de datos, y por supuesto pues las distintas situaciones dan lugar a consecuencias diferentes. Pues, sí, pero fíjate qué momento tan clave, que es tan importante, que es cuando entramos en contacto con las bacterias de este mundo, cambiamos también de ambiente, y ese momento juega un papel muy importante para nuestra vida después. Desde luego, sí, es clave, ¿no? Esos momentos, pues antes, durante, después del parto, cómo nos condicionan, y al final, pues somos lo que somos, ¿no? Bueno, y no hemos hablado de las gestaciones, porque eso de las mujeres vamos a comer por dos, no. Un exceso de ganancia de peso durante la gestación también se ha visto que tiene un impacto importante en la microbiota materna, y como hemos comentado, no solo heredamos los genes, también heredamos las bacterias. Por tanto, heredar un inóculo bacteriano materno que esté alterado, pues no va a ser tampoco lo adecuado. Entonces, creo que desde aquí tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprender a cuidar nuestras bacterias durante la gestación, al igual que lo hacemos tomando suplementos de ácido fólico o tomando suplementos vitamínicos para favorecer ese crecimiento, pues también cuidar de nuestras bacterias y seguir una alimentación equilibrada para ayudar a que haya mayor diversidad de organismos en la microbiota materna, y que nuestros niños puedan recibir en el momento del parto lo máximo que pueda, y luego a través de la lactancia. Cuidar nuestras bacterias, yo creo que es una frase que engloba todo, ¿no? Y que luego ellas, no sé si cuidarán de nosotros, pero sí que nos ayudarán, nos devolverán, sí, que ¿no? nos ese ayudan. Cuidado. Sí, porque además está el dicho que dicen, somos lo que comemos, pero también lo que comen nuestras bacterias, porque hablamos de composición, pero también a nivel metabólico, a nivel de actividad, a nivel de interacción con nuestro sistema inmune, es súper importante que tengamos un equilibrio
como hablamos antes de los extremos, siempre el Ujú. equilibrio, en el equilibrio está la clave, y lo mismo ocurre con la microbiota. Estupendo. Pues muchas cositas. Yo, para cerrar esta entrevista en la que estamos aprendiendo un montón, quería preguntarte por el futuro, a corto o largo plazo, ¿qué es lo que tú esperas de este proyecto que estáis llevando a cabo? Ya nos ha comentado, ¿no?, que además se abre o se ha abierto una línea que seguirá y seguirá. No sé cuáles son los resultados con los que tú sueñas o con los que soñáis, o qué sería, no sé, el máximo de tus deseos en cuanto a objetivos, Uf, ¿no? Es difícil no, la pregunta, lo entiendo. es difícil la pregunta, pero por ejemplo sí que nos gustaría, y bueno, en ello estamos, identificar eso, cuáles son las bacterias claves que se transfieren de madres a hijos, tanto en el parto como luego a través de la lactancia, para que en aquellos casos en los que pues haya una cesárea o no se puede realizar lactancias maternas exclusivas, pues podamos ayudar a las madres y a los neonatos, bien con consorcios bacterianos, bien con productos, bien a través de la dieta, un poco favorecer esa adecuada colonización que va a repercutir en el sistema inmune, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo psicomotor del niño. Entonces, por ejemplo, como nosotros somos microbiólogos de alimentos, sí que nos gustaría buscar ese consorcio de bacterias que se transfieren para poder dar un suplemento bacteriano de esas bacterias, o en las madres o en los niños, para favorecer esa colonización. Eso sería algo súper interesante. Y luego ayudar a las mujeres a qué alimentos o qué componentes son necesarios en su dieta para fomentar la presencia de ciertos grupos bacterianos que sabemos que son claves luego en el desarrollo infantil. Eso es un poco a largo plazo, y la que además otros actores, pues como por ejemplo necesitaríamos desarrollar un alimento, hacer estudios in vitro, estudios in vivo, luego pasar a los pilotos, hacer un ensayo clínico, o sea que aún quedan muchos pasos, pero sí que nos gustaría, sería un sueño poder ayudar a las familias. Pues ahí queda ese sueño, y ahí está el ánimo y las ganas de poder acercarse a él. Estoy seguro de que, vamos, estáis poniendo todos vuestros esfuerzos, y ya Mami ha sido un ejemplo, y todo lo que tenga que venir pues vendrá, y estoy seguro de que ayudará mucho a la ciencia, a la sociedad, a las familias y a todo este entorno relacionado con un tema tan interesante. Eso esperamos, y poder continuar siguiendo con esa línea de trabajo, y que esperemos que nos traiga pues eso, muchos éxitos y muchas publicaciones para poder mostrar con evidencia científica nuestra hipótesis, que es que las bacterias de la madre son súper importantes para el desarrollo infantil y para la salud materna también. Uh-huh. Pues nada, desde aquí todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo para que logréis estos hitos, y sobre todo el agradecimiento de que hoy nos hayas podido acercar a este proyecto y que nos hayas contado cosas tan interesantes que a lo mejor conocemos, pero bueno, pues realmente lo que decías, ¿no? El que nos llegue esa evidencia científica para comprender realmente lo que pasa o lo que puede pasar, pues es un lujo poder charlar contigo y poder profundizar en este tipo de temas, ¿no? Así que muchas gracias desde la asociación. Gracias a vosotros. Así que nada, nos vemos pronto, Carmen. Ya nos contarás en el futuro qué va saliendo de ahí, de ese... eso espero. Ese mar de resultados. Así que nada, muchas gracias, Carmen. Nos vemos pronto. Hasta luego.